Buenas tardes, estamos nuevamente en clases virtuales. Hoy vamos a desarrollar la bolilla 4 sobre el régimen financiero federal. Va a haber varias unidades en el transcurso del programa que tienen que ver con los regímenes financieros. Hoy nos vamos a centrar en el federal, veremos también después el de las provincias y finalmente el régimen financiero municipal. Ustedes ya deben tener una idea de lo que es la potestad tributaria, esto es, o potestad fiscal, que es el poder que tiene el Estado de imponer unilateralmente a los habitantes determinadas prestaciones en dinero a fin de solventar los gastos del Estado. Es inherente a la potestad estatal, al poder del Estado, al poder estatal, la atribución de fijar impuestos. Y este poder surge explícito de la Constitución Nacional que en diversas disposiciones hace referencia a los impuestos. Particularmente relevante es la cuestión en un Estado como el nuestro, que es federal, porque en el reparto que la Constitución realiza de las competencias entre la nación y las provincias, obviamente se incluye las potestades tributarias, que por definición son inherentes a las provincias. El principio general del artículo 121 de la Constitución juega aquí, en el sentido de que las provincias conservan todo el poder que no ha sido delegado al Estado federal por esta Constitución, y el Estado nacional solo tiene las potestades que explícitamente se le han conferido por la Constitución. ¿Cuáles son estas? Bueno, en primer lugar, las normas en juego está el artículo 4 de la Constitución, que establece cómo se compone el Tesoro Nacional. Entre ellos, y es la principal, dice que el Tesoro se forma, entre otros, con las contribuciones que equitativa y proporcionalmente establezca el Congreso. Retengan esto, que equitativa y proporcionalmente establezca el Congreso. Vamos a ver por qué. Y luego, en varios artículos también de la primera parte, que si bien se refiere a declaraciones, derechos y garantías, establece varios principios en la materia, establece también otras facultades vinculadas básicamente con las rentas de aduanas. Después lo vamos a explicar. ¿Qué criterio siguió la Constitución para... pero antes de pasar al reparto de competencias tributarias entre nación y provincias, una muy breve referencia a los principios que rigen la tributación. Los tributos, los impuestos en general, tributos sería género, impuestos la especie, porque también entre los tributos están no solo los impuestos, sino también las tasas por retribución de servicios, que no son estrictamente impuestos, ya veremos la diferencia, y las contribuciones de mejoras, y también, en mi opinión por lo menos, la Corte en esto suele tener opiniones divididas, también las regalías por la detracción o por el uso de los recursos naturales de titularidad originaria de las provincias. Pero la tributación, los impuestos en general, están sujetos a una serie de principios. El primero de ellos, que es el más importante, es el principio de legalidad, que puede resumirse en la máxima de que sin ley no hay impuesto. ¿Por qué es necesaria la ley? Bueno, porque allí está representado el conjunto de la población que va a recibir la carga tributaria correspondiente. Y de hecho, la propia institución parlamentaria nace como consecuencia
no de una cuestión de representatividad política, ni siquiera como un órgano representativo, sino que nace precisamente como un órgano con el que el rey, que establecía el impuesto, consulta o parlamenta, de así el nombre del parlamento, con aquellos que son luego los que efectivamente van a recaudar y a tributar, que en este caso serán los señores feudales y demás. Pero lo cierto es que entonces los primeros documentos constitucionales, las primeras limitaciones que hubo al poder real, tuvo que ver no con la evolución política, con principios, no, tuvo que ver con estas cuestiones prosaicas y se estableció el Parlamento como una institución para que aquellos que van a pagar los impuestos tengan una participación previa al momento de su sanción. De este principio de legalidad se derivan consecuencias muy importantes que hacen a la validez o invalidez constitucional del impuesto, que no las vamos a tratar aquí, pero que son muy interesantes, como cuáles son los límites de la delegación legislativa en la materia, qué es lo que puede o no puede hacer el Poder Ejecutivo en la cuestión. Por ejemplo, no puede establecer decretos de necesidad y urgencia en materia tributaria. Esto fue lo que hizo, lo que hace necesario la reunión del Congreso para sancionar impuestos en esta emergencia sanitaria y que de forma indirecta motivó lo que fue resuelto hace pocos días por la Corte Suprema en relación a la posibilidad de el Congreso, específicamente la Cámara de Senadores, de realizar sesiones de forma virtual y no de forma presencial. Ciertamente una acción que es tendiente a darle seguridad a futuras e inminentes leyes sobre impuestos, en este caso de lo que se habla es a los grandes patrimonios de la Argentina. Pero este es el primer principio. Sin principio de legalidad, sin ley no hay impuesto. Segundo principio, es el principio de igualdad. La igualdad es un género, es una palabra, como tantas otras que utiliza la Constitución, y que tienen una formulación muy vaga, y la cuestión está cómo se entiende la igualdad. ¿Y a quién le corresponde establecer esos criterios de igualdad? Igualdad está relacionado con equidad, que es el término que utiliza el artículo 4, y que es atribución conferida expresamente al Congreso. Esto es, muy claramente, la Constitución atribuye al Congreso Nacional la facultad de fijar los impuestos según sus criterios de equidad, vinculado con la igualdad, les decía, y de proporcionalidad que ahora veremos. La igualdad, en definitiva, y esta también es una regla de interpretación que ha dado la Corte Suprema de Justicia de forma histórica y continua, es aplicar iguales soluciones a en igualdad de circunstancias. No significa que todo sea matemáticamente igual, porque se admiten discriminaciones según distintas circunstancias, y dentro de tales categorías se debe tratar a los ciudadanos, en este caso a los obligados al pago de los impuestos, de forma igualitaria. Esto es como criterio general. Es muy vago, se puede precisar bastante. Seguramente en derecho constitucional lo van o deberían profundizarlo un poquito más acerca de cuál ha sido y cuáles son los distintos criterios en materia de igualdad, ¿no? Porque hay cosas, por ejemplo, que parecieran que pudieran violentar
la garantía de igualdad, pero que a poco que se profundice se advierte cuáles son las diversas interpretaciones posibles. Interpretación que en principio siempre es a cargo del legislador, y particularmente en la materia por las características de la imposición en general, por una parte, y porque es explícito el Congreso en establecer la atribución. El tercer principio es el de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad también está relacionado con el de igualdad y se confunde con el principio de no confiscatoriedad, que es un principio que ha tenido un desarrollo muy particular en la Argentina y que puede formularse en el sentido de que el impuesto, para ser ajustado a la Constitución, no puede afectar la garantía de la propiedad. Ustedes dirán, bueno, eso también es muy vago. Efectivamente, es muy vago. ¿A quién corresponde regular la garantía de la propiedad? Pues al Congreso. ¿A quién le corresponde establecer los impuestos? Pues al Congreso. ¿Quién establece cuál es el límite del avance sobre la propiedad privada? Siempre, cualquier impuesto, por mínimo que sea, siempre avanza sobre la propiedad privada. Bueno, inclusive el propio término confiscatorio induce un equívoco, porque confiscatorio es una pena y aquí se lo presenta como una afectación de un derecho. La Constitución dice que queda prohibida para siempre la confiscación de bienes, que es una, por causas políticas, ¿no? Era una pena, era una pena en realidad. Bueno, el principio de no confiscatoriedad ha tenido una traducción a través de la jurisprudencia y se ha estabilizado en el sentido de que la Corte entiende que cuando se afecta más allá del 33% del patrimonio o de la renta, se afecta la garantía de la propiedad. Y ustedes dirán, bueno, ¿de dónde surge eso del 33%? Es un gran misterio. Nunca lo dijo la Corte, porque el 33, no el 30 o el 40 o el 80 o el 10 o el 15. Nunca lo dijo. Dijo que más allá de cierto límite era confiscatorio y que entendía que ese límite era el 33%. Esto fueron decisiones de la Corte ante el aumento de impuestos ciertamente progresivos que gravaban las grandes extensiones de tierra, ¿no? Los latifundios en algún momento inexplotados, y los que gravaban la transmisión por vía de la herencia, es decir, no afectaban un proceso productivo, sino que afectaban el fuerte patrimonio. Y solía haber, se establecían tasas diferenciales cuando los herederos eran más lejanos del causante y cuando residían en el exterior. Algo que parece absolutamente lógico, que por otra parte es generalizado en todo el mundo. Estos impuestos son progresivos, ¿no? Porque, ¿qué significa el principio de progresividad? Que lo vamos a ver cuando veamos las constituciones provinciales. Significa que a mayor capacidad contributiva es deseable, es posible y deseable el aumento de las alícuotas, de los porcentuales de pago del impuesto, porque el que tiene más puede contribuir más. Si el 5% de un impuesto X afecta al que tiene 10 y gana 10 en determinado porcentaje, ¿no? Sobre esos 10 que tributa, si su fortuna, sus ingresos y su patrimonio es 1000 veces o 10.000 veces o 100.000 veces esa suma, parece absolutamente lógico
que deba contribuir al sostenimiento de los gastos comunes de la sociedad, vía impuestos, no en el mismo porcentaje que los que están en una situación con capacidad contributiva menor, sino en mayor medida. Esto es lo que se denomina progresividad del impuesto, que no afecta, por lo menos así lo ha entendido la jurisprudencia de la Corte Suprema históricamente, y me parece que está bien, no afecta la pauta de proporcionalidad que establece el artículo 4 de la Constitución. Bueno, estos son los principios básicos que rigen la tributación. Vamos ahora a las fuentes tributarias. ¿Qué impuestos recauda la Nación y qué impuestos recaudan las provincias? La Constitución parte de una división, de una clasificación, para ser más exacto, de los impuestos entre impuestos directos e impuestos indirectos. Los impuestos directos son impuestos que percibe la Nación, son impuestos que se perciben, que afectan la manifestación de riqueza de una forma objetiva y con una fácil identificación del contribuyente. El impuesto al inmobiliario, el impuesto a las ganancias, el impuesto a los bienes personales. Es relativamente fácil identificar al que efectivamente contribuye. Los impuestos indirectos están vinculados al tráfico de mercaderías y a la circulación de bienes en el proceso económico. Y allí, precisamente por vía de esa circulación, es más difícil la identificación de quién resulta siendo el definitivo, en definitiva, el contribuyente de facto, el contribuyente que efectivamente paga el impuesto. Y el ejemplo más típico es el impuesto al valor agregado, que se va pagando en todas las etapas del proceso productivo, pero que recae, en definitiva, sobre el consumidor final, sobre el último eslabón de la cadena. Esos impuestos son indirectos y los que se focalizan en la capacidad contributiva, en el patrimonio, son impuestos directos. ¿Cómo distribuye la Constitución cuáles son de nación y cuáles son de provincias? Bueno, los impuestos directos corresponden a las provincias. Ahora bien, cuando razones de seguridad, bienestar común o defensa lo impone el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, el Congreso puede establecer por tiempo determinado impuestos directos. Digamos que la norma es que lo reciben las provincias, pero el Congreso puede, ante estas circunstancias, establecer por tiempo determinado también impuestos directos. Muchas veces se ha criticado que esta atribución, al ejercerse sin solución de continuidad durante décadas, como sucede por ejemplo con el impuesto a las ganancias, termina siendo una detracción de las facultades impositivas que la Constitución les atribuye a las provincias y que se violenta así el federalismo. Yo particularmente no tengo esa perspectiva, me parece que es una atribución en la que el Congreso lo puede fijar cuando se dan esas circunstancias, básicamente de interés general, y por cierto, a las provincias en general no les interesaría en absoluto tener que hacerse cargo de establecer y cobrar esos mismos impuestos directos, que lo hace de una forma bastante más eficiente de lo que podrían, en términos generales, hacerlo las propias provincias, la nación. Los impuestos indirectos son una atribución, una facultad concurrente de nación y provincias, lo dice ahora de forma expresa la Constitución, también en el mismo 75, inciso 2, antes no estaba expreso, pero era la interpretación que casi siempre prevaleció en la materia, y los impuestos indirectos internos son
facultad concurrente de nación y provincias. Concurrente es que cualquiera de los dos puede ejercerlo, cuestión que en la materia impositiva traía un problema muy importante, que es el problema de la doble imposición. Es decir, cuando un mismo hecho resultaba agravado, un mismo hecho imponible se denomina, resultaba agravado en dos jurisdicciones. ¿Sí? Y a esto se fue buscando resolver en la historia, que ustedes verán ya en la materia específica, a través de las sucesivas leyes de coparticipación, que es el objeto de la segunda parte de la clase de hoy. Y restan los impuestos indirectos externos, que son de percepción exclusiva de la nación. Es solo la nación la que puede establecer los impuestos internos, que recaudar, perdón, los derechos de exportación y de importación, que son impuestos indirectos externos. Estos son exclusivos de nación. Tenemos entonces exclusivos de nación, derechos de importación y exportación, que son los indirectos internos. Exclusivos de provincia, los impuestos directos, salvo cuando esas razones de seguridad, bienestar general o defensa hacen necesario que el Congreso los establezca por tiempo determinado. Y lo que en términos cuantitativos es la mayor parte, que son los impuestos indirectos internos, son facultad concurrente entre nación y provincias. Esta cuestión de los derechos aduaneros fue particularmente atendida en la Constitución, porque justamente los derechos de aduana fueron en gran medida la causa de la separación y luego de la reincorporación de la provincia de Buenos Aires a la República Argentina. De modo que esto quedó particularmente incorporado en el texto de la Constitución, inclusive de una forma, si se quiere, redundante, porque está en la primera parte de Declaración de Derechos y Garantías, y luego está también entre las atribuciones del Congreso, en disposiciones que son coherentes, que donde no se observan contradicciones, al contrario, en todo caso una reiteración. Y junto con esas disposiciones sobre los derechos de las aduanas, también hay disposiciones constitucionales explícitas, ahora las vamos a repasar muy rápidamente, en materia de comercio interjurisdiccional, de comercio entre las provincias, que están libres de todo gravamen por la circulación dentro de la provincia, es decir, una provincia no puede cobrar un derecho para que su producción salga o para introducir la producción de otra provincia. No hay derechos de tránsito, el comercio es regulado por el Congreso y es libre dentro de la nación, no hay aduanas interiores, y el tránsito interjurisdiccional también está exento de gravámenes por el transporte de mercaderías. Miren, vamos a un repaso rápido de las normas constitucionales implicadas. El artículo 4, que les decía, que es el que establece cómo se contribuye, cómo el gobierno federal provee los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de derechos de importación y exportación en primer lugar. Bueno, luego habla de la venta, locación de tierra de propiedad nacional, correo, y de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General, y de los empréstitos y operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencia de la nación o para empresas de utilidad nacional. No sé si les suena la deuda externa. Luego, artículo 9, también. En todo el territorio de la nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso. Artículo 10. En el interior de la República es libre
de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases, despachadas en las aduanas exteriores. Artículo 11. Los artículos de producción o fabricación nacional o extranjera, así como los ganados de toda especie que pasen por territorio de una provincia u otra, serán libres de los derechos llamados de tránsito, siendo también los carruajes, buques o bestias en que se transporten. Y ningún otro derecho podrá imponérseles en adelante, cualquiera que sea su denominación, por el hecho de transitar el territorio. Ustedes dirán que texto antiguo, ¿no? Carruajes, etc. Y si la reforma constitucional del 94 permitió, y así se hizo, actualizar el texto del artículo 75 en sus incisos, que anteriormente era el 67 de las atribuciones del Congreso, y por ejemplo se suprimió aquello que decía la Constitución original de evangelizar a los indios, por ejemplo, ¿no? Pero esto no se pudo tocar porque una de las condiciones de la reforma constitucional del 94 fue la de que no se iba a tocar la primera parte de la Constitución, la Declaración de Derechos y Garantías. Y si bien estas materias no están vinculadas a derechos individuales, estaba vedado para la constituyente inmiscuirse en ese tema y por eso no se inmiscuyó. Como estaba vedado cualquier cambio en el sistema de fuentes tributarias entre la nación y las provincias. Esto es, qué impuestos puede cobrar cada una. El régimen, esto que le decía, de los impuestos directos e indirectos, si quién, nación o provincia, está autorizado para percibir cada uno, eso no se pudo modificar, no estaba entre las atribuciones de la Convención y no se modificó. Sí creo que en una redefinición del federalismo y en una futura reforma constitucional debe considerarse el sistema de fuentes tributarias, porque eso hace a la relación entre la nación y las provincias y la mayor o menor autonomía efectiva, porque la autonomía efectiva está claramente vinculada a la posibilidad de manejar recursos propios y no depender de otra jurisdicción, ¿no? Uno es independiente cuando tiene esa autonomía también en materia económico y financiera. Y lo mismo sucede, y con más razón, con los estados provinciales. Ese es un tema que, en mi opinión, en algún momento va a haber que tocar. Otro que va a haber que tocar, segunda parte, es el de la coparticipación federal, porque tiene muchas dificultades el régimen, tiene muchas bondades, pero tiene también muchas dificultades, y finalmente me parece que en general lo que hacia donde tendría que encararse una futura reforma constitucional es hacia el rediseño del sistema político argentino que, en mi opinión, debe ser sustituido por un régimen que sea más democrático, que garantice de mejor forma los derechos y que garantice y posibilite un mejor ejercicio del gobierno democrático, de un gobierno representativo, de un gobierno que pueda tener los instrumentos para satisfacer los intereses de las mayorías que en democracia son las que colocan a los gobernantes en su lugar. Una última mención a las potestades tributarias de los municipios que surgen explícitas de la Constitución. Esta era una cuestión que estaba debatida, pero creo yo que con la sanción de la reforma constitucional no puede quedar ninguna duda sobre la potestad tributaria originaria que tienen los municipios autónomos de la Argentina y que surgen, en primer lugar, del artículo 123 de la Constitución, que es el que establece la autonomía municipal, y la establece como
de que precisamente, como yo señalé cuando fui miembro informante del artículo 123 en la Constituyente del 94, que tuve el honor de participar, lo señalé y lo reitero cada vez que tengo oportunidad, es que la autonomía en el orden financiero y económico que establece el artículo 123 implica para los municipios la potestad para recaudar, para establecer y recaudar sus propias rentas para su funcionamiento. Y esto está claramente concatenado con justamente uno de los artículos que se modificó en la reforma constitucional, que es el artículo 75, inciso 30, lo vamos a ver en profundidad en la unidad 6, establecimiento de utilidad nacional, dominio y jurisdicción, y que establece básicamente que en los establecimientos de utilidad nacional, que son lugares, ya lo veremos la mayor profundidad de la definición, en los que la nación tiene jurisdicción de forma exclusiva, no obstante ello, las provincias y los municipios conservan sus poderes de policía y de imposición en tanto no interfieran con los fines de aquellos. Es decir, las regulaciones de jurisdicción provincial y municipal en materia de policía y en materia de imposición puede ser ejercida si no se afecta la finalidad del establecimiento de utilidad nacional. Pero esa mención expresa de la Constitución, ¿no?, que dice provincia y municipio conservan sus poderes de policía y de imposición, se conserva lo que se tiene, es muy claro que del juego de los dos artículos, el 123 y el 75, inciso 30, los municipios tienen potestades tributarias propias. Dejamos acá la primera parte y en la que sigue vamos a hablar sobre la coparticipación federal. Lo hago en dos videos por cuestiones de la carga del sistema, aunque a veces suele hacer perder el hilo de la clase. Pero continuamos entonces con el siguiente video.